Muy buenas noches. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, les doy la más cordial bienvenida a nuestra conferencia web SUNAR. Videoconferencias a cargo de especialistas nacionales e internacionales que la SUNAR realiza con el objetivo de buscar la actualización jurídica, tanto de sus colaboradores internos como del público en general interesados sobre materias importantes, actuales y sobre todo transversales a los distintos registros jurídicos. Durante la conferencia pueden realizar preguntas sobre el tema a través del chat del Zoom para que sean absueltas al final de la exposición. Asimismo, le recordamos que los textos, datos e imágenes son elaborados y proporcionados por cada conferencista y están protegidos por ley, los que son de su respectiva autoría. Queda prohibida la reproducción parcial o total sin la correspondiente autorización. Dicho esto, pasamos a la conferencia de hoy. El tema que nos aborda es perspectivas para la formación catastral en ciudades inteligentes y está a cargo del ingeniero Nelson Barahona Parrado, quien es ingeniero en sistemas, desarrollador del sistema de catastro denominado SIGCAP-IGM, entre otros sistemas en el Instituto Geográfico Militar de Bolivia. Ha trabajado 8 años como responsable de cartografía en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y 14 años como jefe de cartografía en el Gobierno Autónomo del Alto, con estudios de especialización en sistemas de información geográfica y teledetección, cursos de catastro y valoración, manejo de drones y uso de tecnologías de software libre en temas geomáticos. Ingeniero Barahona, muy buenas noches. Sea usted bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación que me han cursado a esta conferencia web. Y como usted decía, el tema que ahora nos trae es un tema, si bien es un poco amplio, sin embargo es muy interesante y que además va orientado al tema catastral. Bien, el tema, tal cual lo ha indicado, es perspectivas para la formación catastral en ciudades inteligentes. Como decía al inicio, hablar de ciudades inteligentes es algo muy extenso, ¿no? Sin embargo, yo me voy a remitir a ver un poco cómo ayuda la formación catastral para llegar a tener ciudades inteligentes, ¿no? Bien, damos inicio. Es importante saber, ¿no? Entrar en contexto qué es una ciudad inteligente. Bien, yo he encontrado en toda la biografía una definición técnica que me ha parecido muy interesante y le voy a dar lectura, ¿no? Dice, la ciudad inteligente, que es Smart Cities, es aquella que utiliza el potencial de la tecnología y la innovación junto al resto de recursos para promover de manera más eficiente un desarrollo sostenible y, en definitiva, mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. Entonces, este es un concepto técnico que lo que nos dice es que el objetivo principal de las ciudades inteligentes es darle mayor calidad de vida a los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo? Utilizando las tecnologías y las innovaciones que tenemos actualmente. Y sobre todo utilizando lo que tenemos al alcance, ¿no? Que es el Internet, los celulares, la realidad virtual, etcétera, etcétera. Cada uno de esos puntos los vamos a ir viendo en el desarrollo de la presentación. Bueno, pero tenemos que ver inicialmente cuáles son los actores para que sean parte de esta ciudad inteligente, ¿no? Una ciudad inteligente debe tener prestaciones para entrelazar de forma armónica y coordinada todas las acciones de los distintos actores. O sea que estos actores, que son gobierno, sociedad civil y empresas, sean estas
privadas o estatales, deben entrelazarse de forma armónica. Vale decir que toda esa información que cada uno de ellos tiene debe estar integrada a través de sistemas de información, ¿no? Cuando nos referimos a gobierno, nos referimos a todo el aparato estatal. Por ejemplo, en Bolivia, que es mi país, tenemos el gobierno central, tenemos el gobierno departamental y también tenemos el gobierno municipal, ¿no? Son 3 escalas de gobernación que se tiene y que los cuales deben entrelazar, como dice aquí el concepto, de forma coordinada todas sus acciones, ¿no? Después está la sociedad civil, ¿no? Las personas, movimientos sociales, organizaciones sociales, bueno, todo lo que interviene en lo que viene a ser la sociedad civil, ¿no? Y como decía hace un momento, las empresas tanto privadas como estatales en temas de empresas digamos, de tecnología, empresas de comunicación, empresas bueno, todas las empresas que un país tiene y que pueden ser parte de esta ciudad inteligente, ¿no? Hay varios ejemplos. Al lado derecho de su pantalla, si pueden ver, es un cuadro que me ha parecido muy interesante. Lo he rescatado del internet y donde se puede ver que hay actores internos y actores externos, ¿no? En lo que se menciona a los actores internos están, como decía, los gobiernos y la ciudadanía, los ciudadanos. Y externamente, actores externos, se tienen instituciones políticas, compañías privadas, de clústeres, instituciones financieras, instituciones de innovación, de investigación, organizaciones sociales, instituciones de red, ¿no? En el tema de informática. Entonces, hay una variedad, digamos, de instituciones que son externas y que contribuyen o hacen una interacción con los actores internos que vendrían a ser básicamente la ciudadanía y el aparato de gobierno, ¿no? Entonces, un cuadro muy interesante que nos muestra cómo más o menos están relacionados esos actores. Tenemos varios componentes de una ciudad inteligente. Pienso que la más importante es el componente tecnológico. ¿Y cómo está formado este componente tecnológico? Bajo este componente tecnológico ya aparecen ciertos aspectos que ya nos dan virtudes para que nuestro municipio o nuestra ciudad ya sea clasificada como ciudad inteligente. La primera sería una ciudad virtual, ¿no? Es decir, que nosotros podamos tener a través del Internet, tanto en nuestras computadoras como en nuestros dispositivos móviles, sean estos celulares o tablets, una ciudad virtual, ¿no? Y no solo una ciudad virtual, también debe tener componentes de realidad aumentada, ¿no? Entonces, en pocas palabras, tendríamos que tener una ciudad en 3 dimensiones, lo que también nos da el catastro, que lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante esto, tener una ciudad virtual, ¿no? Y que además no solo podamos navegar a través de esta ciudad, ¿no? Virtual, a través del computador, geovisores, etcétera, sino que tenga una realidad aumentada, ¿no? Que tenga herramientas que nos permitan hacer más fácil este recorrido virtual. Que además también en otro punto sea una ciudad digital, ¿no? Y lo he resaltado con rojo, porque en este aspecto es donde entra el catastro, que es el tema fundamental que lo vamos a ver ahora. Ciudad digital significa que todos los servicios que pueda tener un gobierno municipal, un gobierno estatal o un gobierno central,
deberá ser a través del Internet, ¿no? Y dotando de varios servicios. Uno de los servicios puede ser que los trámites se los pueda hacer en línea, el seguimiento de los trámites también se los puede hacer en línea, y muchas de las actividades que normalmente los vecinos o los operadores o los usuarios lo hacen a través de las oficinas de forma presencial, esto ya puede hacer de forma digital, ¿no? Vale decir que yo como propietario puedo hacer mi seguimiento a través del Internet de los trámites que tengo, tanto en un municipio o en cualquier institución pública, ¿no? Y esto agiliza mucho, digamos, a los flujos que se tienen en cuanto a los trámites de varios tipos, ¿no? En este caso nosotros vamos a ver el flujo de los trámites catastrales. Después también se habla mucho de ciudad cognitiva, ¿no? Ya este es un término muy nuevo, sobre todo para nosotros en Sudamérica. Ya en Europa esto ya está entrando con mucha fuerza, y ya esto mucho habla de lo que es ya el intercambio de servicios. Ya es una ciudad que ya da mucha información. Veía hace un tiempo en esto de la ciudad cognitiva que ya las personas incluso ya pueden ver el tráfico, los servicios, una serie de servicios, digamos, de agua, de electricidad, servicios de gas domiciliar, etcétera, ¿no? Entonces ya hay mucha información que el usuario puede acceder, ¿no? Áreas, por ejemplo, que son en vías que, digamos, hay mucho tráfico, y que esto de la ciudad cognitiva nos pueda dar una alternativa de otro tramo por el cual podamos ir, ¿no? Veía también en muchas ciudades que ya hay todo a 15 minutos, quiere decir que yo doy mi ubicación exacta de un lugar y tengo a 15 minutos absolutamente todo, desde universidades, tengo centros de salud, tengo, bueno, supermercados, policía, etcétera, ¿no? O sea, todo una serie de servicios que yo con el Internet puedo acceder, ¿no? Ciudad ubicua también es otro de los, aspectos que está surgiendo mucho a través de esto de ciudades inteligentes. Y finalmente ciudad de la información, ¿no? No voy a hacer mucho hincapié a esto, simplemente es para dar un contexto para poder entrar a lo que es realmente lo que toca el tema, que es catastro, ¿no? Pero reiterar que catastro entraría dentro del segundo punto, que es ciudad digital. Otro componente también muy importante es el componente humano, ¿no? Donde entra lo que es ciudad del aprendizaje, ciudad humana, ciudad del conocimiento, ¿no? Ustedes conocen bien que el software, el hardware, todo lo que corresponde a normativa, todo lo que corresponde a tecnología, adelantos científicos, todo va de la mano del componente humano, ¿no? Es decir, sin las personas, sin los profesionales, sin los especialistas, esto de ciudad inteligente no podría llevarse a cabo, porque nosotros le damos el lado humano, y también se puede, digamos, ver que la sociedad también tenga la posibilidad de un aprendizaje de toda la tecnología que se tiene al alcance, ¿no? Entonces, es otro de los componentes muy importantes, el componente humano, y finalmente el componente institucional. Este componente tiene que integrar, como decíamos en la anterior diapositiva, varias instituciones. Y además de integrarlas, ¿no?, a través de las bases de datos, de la tecnología, tiene que poder intercambiar información. Este es un aspecto fundamental para que surja la tecnología de ciudades inteligentes. Por ejemplo, en componente institucional está el gobierno, las fuerzas públicas,
empresas públicas y privadas, servicios de emergencias, servicios de salud y otros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con información, con todo lo que es parte de una ciudad, de un núcleo urbano, y que está constituido como una institución, entonces tiene que ver en este componente, ¿no? Y tiene que estar integrado. Bueno, finalmente el componente energético, esto es muy importante porque las ciudades inteligentes no tienen que dejar una huella ambiental, ¿no? Como dice en el punto 4. Entonces tiene que ser sustentable, tiene que haber fuentes renovables, eficientes y que no dejen huella ambiental, ¿no? Por eso es que en la imagen que ustedes tienen podemos ver paneles solares, baterías de luz y varios componentes, ¿no? Que esto lo que hace es que nosotros podamos mantener nuestras fuentes renovables o no renovables en este caso, y que podamos, en este caso, cumplir el mismo objetivo con distintas herramientas, como son, por ejemplo, los paneles solares, ¿no? Yo haciendo una investigación de esto, vi que ahora los buses, la información que se da en los buses no es a través de energía eléctrica, sino se tiene paneles solares que están conectados a las computadoras y las computadoras ya dan la información al usuario, ¿no? Entonces ahí se está cuidando un poco lo que es el medio ambiente, nuestras fuentes de energía, ¿no? También como ejemplo puedo poner que en un país que era en Inglaterra, si más no recuerdo, ya toda la iluminación son a través de focos LED, ¿no? Entonces esto ya ahorra mucho el tema de la energía eléctrica. Y así podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Respecto al componente energético, que la idea es sustentar nuestras fuentes de recursos y plantear otras alternativas que satisfacen también las necesidades y que cumplan también a cabalidad este tema de componentes energéticos. Componente de la gestión de datos, ¿no? Entonces aquí ya entramos a lo que es la tecnología, entramos a ver lo que es el Internet de las cosas. Ahora está ya muy de moda el tema de Big Data, ¿no? Donde ya podemos crear bases de datos gigantes, grandes, interconectadas, interrelacionadas, que se autoalimentan, que se retroalimentan. También podemos hablar ya de inteligencia artificial, ¿no? Y finalmente de machine learning, ¿no? Que es las máquinas del aprendizaje. Entonces, este componente es muy importante porque a través de este componente podemos aprovechar toda la tecnología que tenemos a la mano. Bueno, ya entrando en la temática, bueno, hasta aquí voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Podemos ver que el tema de ciudades inteligentes es muy amplio, de verdad muy amplio. Por ejemplo, en mi país, Bolivia, muy pocos municipios están entrando a lo que es esto de ciudades inteligentes, de los cuales puedo mencionar a la cabeza de La Paz, de la ciudad de La Paz. Después otros municipios también grandes de Bolivia, que es la ciudad de Santa Cruz y finalmente la ciudad de Cochabamba. O sea, vale decir, la troncal de municipios de Bolivia son los que están entrando en este tema, ¿no? Están haciendo los primeros pasos para esto de ciudad inteligente. Como les decía, sobre todo La Paz, porque ya tiene muchos servicios en línea a través de la web, no solo del tema catastral, sino también en otros temas que es, digamos, el tributo, permisos de construcción, aprobación de planos, etcétera. Y hay muchos servicios que se los hace a través del Internet. Entonces pienso que La Paz, el municipio de La Paz está a la cabeza
de esto, iniciando ya los primeros pasos, ¿no? Entonces, quería hacer un paréntesis para comentarle cómo está nuestra realidad y cómo estamos avanzando en el tema de ciudades inteligentes. Pero pienso que el primer paso, no solo para esto de ciudades inteligentes, es el catastro, ¿no? Con el catastro incluso podríamos implantar un sistema de información geográfico, un sistema de información catastral, un sistema de información territorial, ¿no? O sea, vale decir que es la base para muchos aspectos, sobre todo en el municipio, ¿no? La planificación urbana, el impuesto al bien inmueble, la regularización de derecho propietario, la mejor forma de distribución de los servicios, de la infraestructura urbana, de los equipamientos, en fin. O sea, el catastro en verdad nos sirve para mucho. Y ahora, ya viendo ya el tema de tecnología, también es una base para esto de las ciudades inteligentes. Una base muy importante, yo diría. Pero ¿cómo hacemos la formación? Y entrando en tema, me parece aquí también hacer un paréntesis y comentarles que en Bolivia muchos de los municipios, sobre todo los pequeños, no tienen catastro, ¿no? Los grandes sí. Entonces, si nos referimos a los municipios grandes, nos referiríamos no a una formación del catastro, sino de repente a una actualización y a una modernización del catastro. Pero, por ejemplo, en el Instituto Geográfico Militar, que es la institución a la que pertenezco, nosotros nos dedicamos a la formación del catastro. Y no entramos mucho a lo que es actualización con municipios grandes, ni la modernización del catastro. Entonces, este aspecto para nosotros es muy importante porque creemos que lo primero que se debe hacer es hacer la formación del catastro en los municipios. ¿Y cómo lo hacemos? En Bolivia iniciamos a través de una delimitación del límite urbano, ¿no? Esto lo hacemos ¿por qué? Porque el municipio administra el catastro urbano y el INRA, que es una institución de registro agrario, maneja o administra el área rural. O sea, son dos instituciones las que administran el catastro, urbano y rural, y como les decía, el municipio le corresponde el urbano. Por eso es que el primer paso que se hace es la delimitación del límite urbano. Esto es aprobado por el Consejo Municipal y después homologado por el Gobierno Central a través del Ministerio de Autonomías. Entonces, el primer paso es la delimitación del radio urbano. Posteriormente a este paso se hace una campaña pública, ¿no? En realidad vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos. Como tercer punto se hace un establecimiento de la red geodésica, posteriormente una producción de fotos aéreas. Nosotros en el Instituto Geográfico Militar lo hacemos a través de drones. Después, en el quinto punto, vemos lo que es la mensura catastral, la encuesta catastral, el estudio técnico de valores, que este punto tal vez se lo podría hacer también de forma paralela, no siempre va después de la encuesta catastral. Nosotros lo hacemos después de la encuesta catastral por una metodología que hemos adquirido, la sistematización de la información y la exposición pública de resultados. Entonces, a través de estos puntos en el IGM, nosotros informamos o implantamos un sistema de catastro, ¿no? Pero vamos recorriendo cada uno de los puntos. Bueno, les adelantaba el tema de limitación urbana, se identifica el área urbana, ¿no? Esto es muy consensuado con la población, se lo hace a través de actas de conformidad. También se hacen reuniones con el INSA para ver qué áreas son rústicas, qué áreas son rurales, y se trabaja mucho de la mano con el INSA, ¿no?
Se definen las áreas intensivas, ¿no? Que es prácticamente lo que es la mancha urbana, lo que está consolidado. Se definen las áreas extensivas, que básicamente son lo que está mutando del área rural al área urbana. Aún tiene características rurales, pero estas áreas están propensas a ser urbanizadas, ¿no? Se ve también lo que es las áreas de protección, se ve lo que es las áreas de productivas y agrarias, para que estas sean, digamos, aprobadas, como les decía, por el Ministerio de Autonomías, y posteriormente aprobado este radio urbano, ya se inicia el proceso de catastro. Entonces yo he puesto una imagen al lado derecho de su pantalla, se pueden apreciar, es cómo se va viendo, digamos, lo que es la mancha urbana consolidada, y cómo hay una diferencia en lo que es rural, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la delimitación que hacemos en el Instituto Geográfico Militar. Posteriormente a este trabajo, se hace la campaña pública de difusión, ¿no? Nos reunimos con las instituciones sociales y a través de empleados se explica qué trabajo se va a realizar, ¿no? Qué trabajo se va a realizar con la población y en qué beneficia a la población. Son empleados, son reuniones que se las hace para explicar qué ventajas tiene el catastro y cómo les va a ayudar, por ejemplo, en la regularización del derecho propietario, ¿no? Entonces es un aspecto muy importante que a ellos mucho les interesa. Y en las laderas, sobre todo, les interesa mucho acceso a los servicios públicos. Entonces, se hace una socialización del tema catastral, y esto lo hacemos a través de reuniones con las organizaciones sociales, ¿no? Con las organizaciones de base. En todos los municipios están organizados por juntas de vecinos y tienen una organización. Nos reunimos con cada uno de ellos y posteriormente se entra con el catastro a cada una de estas zonas, ¿no? Posteriormente se hace información por medios de prensa, ¿no? Se va a radios, a canales de televisión, a noticieros, bueno, a varios medios, ¿no? De prensa, para un poco informar qué se está haciendo en el municipio, cómo se está haciendo el catastro, cómo pueden colaborarnos, qué información se va a relevar, dónde estamos ubicados, qué información se va a pedir, y todo lo que tiene que ver con dotar a la población de una información respecto a lo que es el catastro y qué se va a hacer en el municipio. También se maneja trípticos, pancartas, volantes. Ahora está entrando mucho, ya este punto, el tercero, está siendo un poco rezagado. Está entrando mucho lo que es las redes sociales, ¿no? Sin embargo, ustedes entenderán que nosotros, al implementar un catastro en municipios pequeños, casi rurales, se puede decir, si vale el término, estos municipios no cuentan mucho con la tecnología, ¿no? Son municipios muy pequeños que sí hay, los jóvenes sobre todo, sí tienen acceso al tema de redes sociales, pero las personas mayores, ellos aún no lo tienen, ¿no? Entonces, por eso que nosotros seguimos manejando esto de trípticos, pancartas, volantes, etc., ¿no? Volantes, hay un error, perdón. Propagandas, ¿no? Por medios escritos, de televisión, de radio. A nosotros nos funciona mucho hacer propagandas a través de radios, porque no ven mucho los municipios pequeños, no ven mucho la televisión. Son más de tener sus radios, sus programas, ¿no? Y también asistimos a ferias distritales, ¿no? Vamos a mercados, a sedes sociales, a reuniones donde están los vecinos, y ahí mostramos todo lo que es el tema de el catastro, ¿no? Y los beneficios que tiene. Entonces, eso es lo que a grandes rasgos iniciamos en una campaña pública. Posteriormente ya se inicia el trabajo técnico, ¿no? Ya se hace el establecimiento de la red geodésica municipal. Esto está en un sistema de referencia
sirgas, ¿no? Enlazada a una red margen, por supuesto, con el correspondiente amojonamiento. Se pone mojones en lugares visibles, en lugares que no pueden desaparecer, públicos, etcétera, ¿no? O sea, hay toda una metodología que ha desarrollado el Instituto Geográfico Militar en el establecimiento de redes geodésicas, ¿no? Se utilizan instrumentos geodésicos de última generación. Hace muy poco el Instituto Geográfico Militar ha adquirido equipos de precisión geodésicos y también topográficos de última tecnología. Entonces puede decir que estamos con tecnología de punta para iniciar ya estos trabajos, ¿no? Sobre todo en el establecimiento de la red geodésica municipal. También tenemos estaciones permanentes y bueno, hay una serie de características que nos ayudan para realizar bien este trabajo y poder establecer una red geodésica municipal de primero y segundo orden, dependiendo de las características del municipio, ¿no? Una vez que se ha implantado la red geodésica, se procede a las fotografías aéreas, ¿no? Es muy importante esta parte porque a través de estas fotografías aéreas es que se va a generar nuestra cartografía, que además va a servir como base para las ciudades inteligentes, ¿no? Entonces ya automáticamente tenemos que ya hablar de información en 3 dimensiones. Porque como en una diapositiva anterior habíamos visto, ya tenemos que ir navegando por ciudades virtuales. ¿Y cómo se lo hace esto? Ya teniendo información cartográfica en 3 dimensiones. Entonces, si bien esto de la información en 3 dimensiones a través de un modelo digital de elevación o de un modelo digital de terreno o de una nube de puntos a través del LIDAR, etcétera, etcétera, se lo puede hacer con vuelos aéreos. Nosotros ya viendo el tema de drones, el IGM ha adquirido 2 drones, ¿no? Uno es el Phantom y el otro, bueno, no recuerdo la marca ahora. Sin embargo, son 2 distintos drones y se los utiliza viendo el tipo de terreno en el cual se va a hacer el trabajo, ¿no? Y hemos visto que se tiene mayor resolución en el aspecto de las fotografías, se los hace en menos tiempo y con un bajo costo. Entonces, esto es ideal para los municipios, sobre todo los pequeños en los que nosotros intervenimos. ¿Por qué? Porque su presupuesto de estos municipios que desean tener catastro y que el presupuesto es muy reducido, normalmente no acceden a un vuelo aéreo o a fotografías aéreas o a ortofotos, ¿no? Simplemente lo hacen su cartografía a través de un método directo, ¿no? Que es un RTK, un distanciómetro, una estación total, etcétera, ¿no? No tiene, pero ya con los precios que se tiene a través del vuelo, de la obtención de fotografías aéreas, los municipios que ahora, por ejemplo, hemos intervenido, los últimos con el sistema que tenemos, todos ya cuentan con ortofoto, con sus modelos digitales de elevación, modelos digitales de suelo y también su nube de puntos de lo que viene a ser el LIDAR, ¿no? Y hemos podido comparar también la resolución que tiene las fotografías con las resoluciones que actualmente nos dan los vuelos aéreos y la diferencia es abismal, ¿no? La calidad es muy impresionante. Entonces, incluso yo me acuerdo comentarles una anécdota en un municipio. Estábamos mostrando las fotos aéreas al alcalde y
nos acercamos a un sector que él nos indicó. Y se notaba con mucha claridad cómo, esto era el sector de Tarija, ¿no? Al sur del país. Se notaba cómo, cerca a Argentina, se notaba cómo dos personas estaban sentadas en el patio y estaban mateando, ¿no? Como se dice comúnmente, se estaban tomando su matecito y se notaba muy claro. Entonces, imagínense la sorpresa del alcalde que dijo, esta imagen es increíble. Entonces, sirve para mucho, ¿no? Podemos ver material de construcción en lo que es las edificaciones, podemos ver material en lo que es las vías, podemos ver material en lo que es los muros de cesamiento, bueno, en fin, básicamente se puede ver mucha información, ¿no? Y como les decía, a un menor costo, a un menor tiempo y con mayor resolución. Sin embargo, si bien el IGM está capacitado para hacer una restitución y tenemos la maquinaria necesaria, la tecnología para hacer una restitución a través de estas fotografías, nosotros no la hacemos. Simplemente ortorectificamos las fotos aéreas y se crean los archivos digitales, los rasters, y esto se lo mete al sistema para que el municipio y los técnicos puedan consultar, pero no hacemos la restitución. Lo que hacemos es una mensura catastral y a través de esa mensura definimos nuestra cartografía, ¿no? Se hace la medición de los inmuebles, se hace la medición de las edificaciones, de los espacios públicos, de la trama urbana, de las vías. Básicamente se levanta toda la información visible que corresponde al municipio que estamos interviniendo, ¿no? Como les decía, se lo hace a través de instrumentos geodésicos. Nosotros estamos usando sobre todo RTK ahora, pero también tenemos estaciones totales y dependiendo del tipo de trabajo utilizamos el uno o el otro, ¿no? Cuando nosotros hacemos la mensura catastral, lo hacemos, como les decía, con RTK o estación total. Sin embargo, cuando esta información es pasada a los municipios, es transferida a los municipios, muchos de los municipios no tienen estos instrumentos. Entonces, también se les capacita para que lo puedan hacer a través de distanciómetros o winchas, ¿no? de medición. Entonces, sí se sugiere que el municipio pueda adquirir, si es posible, una estación total o un RTK. Ahora con los precios está entrando mucho el mercado del país de China, entonces son buenos equipos, nosotros hemos comprobado y los precios son muy accesibles. Entonces pienso que ahora ya los municipios deberían estar a la par, ¿no? Por ejemplo, del IGM y ya hacer su actualización y su expansión a través de estos instrumentos, ¿no? Y también podrían adquirir GPS para también hacer el mantenimiento de sus redes geodésicas. Entonces, a través de esta mensura catastral es que nosotros conformamos la cartografía base, la codificamos y a través de eso se hace una planificación y se procede con la encuesta catastral. Inicialmente, antes de crear nuestro sistema, la encuesta catastral se lo hacía mediante encuestas en formato papel, ¿no? Se salía con los tableros y se ponía todo lo que es la encuesta y cuando uno llegaba al lugar, al inmueble, hacía la encuesta catastral y procedía a llenar este formulario de encuesta. Este formulario de encuesta posteriormente era transcrito en otro sistema que tenía el IGM esto, digamos, demandaba mucho tiempo, ¿no? Ese era el mayor error que existía. No era óptimo, digamos, el trabajo. Siempre al transcribir existían errores de transcripción, ¿no? Se obviaba algunas palabras, error de dedo que comúnmente decimos, y había mucha carencia. Y sobre todo el tiempo, ¿no? Con el nuevo sistema nosotros hemos desarrollado
una app que funciona bajo Android y que esto lo instalamos en un dispositivo móvil, sea este tablet o celular, y a través de esto es que nosotros hacemos ya el relevamiento de los datos. O sea, ya recopilamos la información del inmueble, de las construcciones, del propietario, del derecho, a través de estos dispositivos. Y una de las ventajas que hay es que hacemos la transferencia de esta información bajo dos aspectos, ¿no? O componentes. Si el municipio está cerca a una ciudad capital y tiene el servicio de Internet con un relativamente buen ancho de banda, nosotros la información la transferimos al sistema de forma inmediata, vale decir, online, ¿no? Entonces, inmediatamente la información que es elevada en campo, ya en el servidor nosotros ya la podemos estar examinando, viendo si existe alguna inconsistencia, etcétera, etcétera. Entonces, ayuda mucho este trabajo. Sin embargo, el aplicativo también tiene la metodología de offline, porque si es un municipio muy alejado, muy pequeño, entonces ahí sí no vamos a tener el acceso a Internet. Entonces, lo que hace es este aplicativo guarda la información en el dispositivo, en la memoria interna, y cuando se llega al gabinete, a la oficina, se hace la transferencia de esta información a los servidores centrales, ¿no? Entonces, son dos formas que nuestro aplicativo trabaja. Además, este aplicativo nos permite hacer la toma de fotografías. Podemos sacar fotografía de la fachada, de las construcciones, de la persona que ha sido encuestada. Podemos sacar fotografías de los documentos que el propietario tenga. Puede ser de documentos legales o documentos que ellos vean por conveniente registrarlos. Por ejemplo, tienen muchos documentos de compra y venta, ¿no? Minutas de transferencia. Tienen algunos simplemente una certificación de la Junta de Vecinos que viven varios años. O tienen ya iniciado un proceso de regularización de derecho propietario, tanto por la vía legal o por la administrativa. Entonces, esas fotografías también nosotros las obtenemos. Es información muy valiosa para el municipio, porque si bien no es información catastral netamente, pero lo que hace es que al municipio le permite generar mapas temáticos sobre el estado de regularización de las propiedades de su municipio, ¿no? Entonces, puede intervenir el municipio. Hay una ley que tenemos que es la 247. A través de esta ley, las personas pueden hacer usucapión de sus inmuebles, ya siguiendo ya presentando sus requisitos, y uno de los requisitos es tener un plano aprobado por el municipio y que tenga el código catastral, ¿no? Muchos de los municipios emiten el certificado catastral, pero específicamente la ley no nos pide un certificado catastral. Es por eso que nuestro sistema tiene un certificado exclusivo para el uso de derechos reales para este tema de usucapión o regularización del derecho propietario, ¿no? Entonces eso ayuda mucho. Y esto nos ha ayudado mucho porque, como les decía, en el tiempo se ha mejorado. Es por eso que la implantación del catastro o la formación del catastro se lo hace más rápido. Y esto ha sido uno de los factores que ha ayudado mucho, ¿no? En uno de los municipios donde hemos implantado el sistema, nos han pedido que este aplicativo se los pueda proporcionar a los arquitectos profesionales externos que realizan el trabajo de la mensura, la encuesta catastral y presentan un formulario. Entonces, ya estamos viendo ese tema. Básicamente, en ese aspecto estamos entrando a lo que es ciudades inteligentes, porque ya el propietario, que es el interesado, puede contratar los servicios de un arquitecto externo. Este arquitecto puede entrar al aplicativo, estamos haciendo algunas modificaciones, y subir ya la información de ciertos inmuebles, ¿no? O del inmueble por el cual se le ha contratado.
Entonces ya en Catastro se puede ver la información, validar, y si todo está correcto, incluso a través de una inspección, ya esto se puede subir ya al servidor central, ¿no? A la base de datos del registro catastral propiamente. Porque esta información que nosotros elevamos se va a una capa que la capa la hemos denominado levantamiento catastral. Esa capa, una vez verificada, recién la información es pasada a nuestro servidor central, ya a las capas de registro catastral, ¿no? Entonces, siguiendo ya los pasos, otro de los aspectos que sí o sí se tiene que considerar, que además es muy importante para el tema catastro, es el estudio técnico de valores, ¿no? Hay que determinar el valor del suelo a través de zonas homogéneas, o que ahora también la denominan zonas geoeconómicas, ¿no? Las nuevas metodologías. Después hay que ver el tema, bueno, en el tema del suelo hay que considerar lo que es lo físico y lo económico a través de encuestas de mercado, ¿no es cierto? Entonces el IGM tiene una metodología que ha desarrollado para municipios pequeños, con la cual determinamos el valor del suelo a través de estas geozonas económicas, ¿no? Después decía, viene lo que es el valor de la construcción a través de estándares o de tipologías, y determina el valor metro cuadrado por tipología. Normalmente en los municipios que hemos intervenido hemos encontrado que hay 3, máximo 4 tipologías de construcción, ¿no? Son muy pocas las tipologías que existen. Y se hace un estudio correspondiente, y a través de este estudio se determina el valor metro cuadrado de la construcción, como les decía, por tipologías. Hemos utilizado mucho geoestadística, tanto inicialmente con ArcGIS, y ahora como estamos incursionando en el tema de software libre, ya el último municipio lo hemos hecho con QGIS, utilizando geoestadística, utilizando un poco lo que es, hemos hecho experimentos con Kriegen, y también viendo el tema de regresión lineal, etcétera, ¿no? Entonces, se ha hecho mucha geoestadística, y al final se ha definido una metodología para determinar el valor del suelo a través de esta geoestadística, ¿no? Hemos generado procesos automatizados con QGIS a través de Python, y esto nos ha ayudado mucho a generar estos procesos más rápidamente. Y finalmente también se ha manejado lo que es el álgebra de mapas, ¿no? Sobre todo para el valor del suelo, para determinar estas zonas geoeconómicas. Se ha utilizado mucho álgebra de mapas, y eso nos ha permitido homogenizar la información tanto física como económica. Y al final nos ha salido una zona homogénea, ¿no? Ese es el trabajo un poco científico que se hace, es más gabinete, pero sí, sobre todo, nos basamos en la encuesta del mercado inmobiliario, ¿no? Se hace una muestra, se obtiene una muestra, un poco estratificada, yo diría, si bien también se la puede denominar sistematizada, y que está distribuida espacialmente de forma justa, ¿no? Ecuánime. Entonces, a través de esta encuesta nosotros obtenemos, también esta encuesta se los hace con dispositivos móviles, no usamos ya el papel, y esto también es transferido con una coordenada XY a nuestro servidor central para hacer ya todo este tema de geoestadística y álgebra de mapas. Bueno, toda esta información que se ha obtenido es ingresada al sistema de información que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Un poco comentarles cómo es el sistema de información que nosotros tenemos. Primero, que está desarrollado sobre software libre. Utilizamos para la edición gráfica al QGIS, y lo hemos personalizado con Python, como les decía hace un momento, dando herramientas para que
los procesos catastrales sean más ágiles y de fácil entendimiento para estos técnicos que trabajan en estos municipios pequeños, que si bien no son especialistas en SIG, sin embargo, tienen conocimiento en manejo de CAD, como es MacroStation, AutoCAD. Entonces, hay una base para que puedan manejar nuestro sistema. Con esa base nosotros hemos personalizado el QGIS y en la edición gráfica, mutaciones catastrales que existen, ya lo hacen a través de QGIS de forma muy sencilla y personalizada, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos, el uso de software libre. Otro de los aspectos es que que obedece al 100% a lo que está establecido en nuestra normativa de catastro. En Bolivia se tiene un Reglamento Nacional de Catastro del año 91, que si bien está vigente, es a través de este reglamento que te revisan el catastro, pero lamentablemente este ya está desactualizado, ya está prácticamente obsoleto, ¿no? Entonces, es por eso que inicialmente en mi país estaba gestionando la ley de catastro. Sin embargo, con la última normativa que ha salido, con una ley, se establece que cada municipio ya administra su catastro urbano. Y el único municipio que hasta la fecha ha sacado su ley de catastro es el municipio de La Paz, ¿no? Saca una ley de catastro y una ley tributaria. Entonces, ambos instrumentos le ha permitido llevar adelante una gestión óptima y que satisface nomás a la población en relación a lo que podemos ver con otros municipios, ¿no? Entonces, La Paz tiene una ley de catastro. Yo no conozco de otro municipio que tenga, de repente puede ser, pero de los grandes, pienso que La Paz está con su normativa y ya actualizada con todo lo que corresponde, ¿no? Nosotros estamos enmarcados en esa normativa que les mencionaba y además de esto también se ha hecho el uso de la ISO de Administración de Tierras, la 19152, sobre todo en el modelo de datos. Nosotros hemos analizado el modelo de datos de esta ISO 19152 y lo hemos adaptado a nuestro sistema. Prácticamente hemos usado este modelo en su integridad, ¿no? Existían otros aspectos de la ISO que también eran muy interesantes. Sin embargo, lamentablemente no hemos podido asumir estas características que tiene la ISO en otros aspectos, simplemente en lo que es el modelo de datos. Y obedece netamente a la ISO, pero sin embargo más adelante pensamos ir ajustándonos más en relación al sistema con esta ISO. Sin embargo es importante, ¿no?, que en Bolivia, sobre todo, ya esta ISO ya sea adaptada a nuestro país. Tengo entendido que en Colombia, muchos de los municipios, he leído también que Perú, sí, si más no recuerdo, si tal vez me equivoco, ya están trabajando con esta ISO y que ha sido adaptada a la realidad de cada país, ¿no? Entonces nosotros queremos hacer eso en los próximos años. Queremos ya que esta ISO ya sea parte de Bolivia y que todos los sistemas de catastro ya estén enmarcados en esta normativa, ¿no? Y como les decía también, hemos hecho el uso del SIG, en este caso QGIS, ¿no? Inicialmente se estaba pensando con ArcGIS crear esta personalización, porque muchos de los componentes o funcionarios del IGM manejan a cabalidad el ArcGIS. Entonces se ha visto esto inicialmente de que el sistema tal vez pueda ser manejado por esta herramienta. Sin embargo, ha salido una ley de telecomunicaciones que ha planteado el ministerio, donde el gobierno tiene que incentivar al uso de software libre.
y si utiliza software propietario, tiene que justificar que no hay el equivalente en software libre. Hace unos 6, 7 años atrás, yo podría dar fe de que muchas de las cosas que el ArcGIS tiene, el QGIS no tenía. Pero ahora a la fecha hemos visto, sobre todo en temática catastral, que el QGIS satisface al 100% en las necesidades que se tiene en el tema de catastro, sobre todo, que es en lo que más estamos metidos. Entonces, sí, hemos dado ese salto a software libre y ha sido un poco ventaja, ¿no? Ventajoso para los municipios, porque no tenían que hacer la adquisición de las licencias, que además en el tema de ArcGIS es muy costoso y que cada año, ustedes conocen bien, tienen que pagar un porcentaje del monto con el cual se ha adquirido. Entonces, esta es una gran ventaja. Otra de las ventajas es que al ser software libre, los municipios pueden seguir creciendo en su base de datos. O sea, pueden convertirse de repente de un sistema de información geográfica catastral a un sistema territorial, ¿no? Porque el QGIS es escalable, podemos agregarle más capas, podemos crear más tablas, podemos aumentar lo que es la base de datos, rediseñar, etcétera. O sea, hay una gama de posibilidades en QGIS de ir creciendo. Y también en los aplicativos que hemos creado, ¿no? Están en PHP y nuestra base de datos es Postgres y utilizamos el componente espacial PostGIS para manejar todo lo que es la geometría, los atributos espaciales, ¿no? Ha dado muy buenos resultados porque los usuarios de los municipios pequeños han visto al QGIS como una herramienta de muy fácil manejo, ¿no? Entonces, lo que no pasa con el ArcGIS, que normalmente tiene que ser un especialista en SIG para manejar a cabalidad este software. Entonces, ha sido muy, muy interesante el salto que se ha hecho a software libre. Bueno, ya teniendo toda la información en los sistemas, en los servidores, normalmente nosotros hemos trabajado bueno, hasta la fecha se ha trabajado con 4 municipios y en los municipios hemos implantado el sistema en 3 de los 4 que hemos trabajado se han implantado si vale el término, en un pseudo servidor, ¿no? Un equipo con buenas características, se ha instalado lo que es, digamos, todo el software para un servidor y actualmente están haciendo como servidores. Esto de repente con un Oracle, con un ArcGIS, no lo hubiéramos hecho posible porque requiere de más fierro, como decimos en la jerga informática, requiere de más características y de verdad sí requiere de un servidor, por lo menos pequeño, pero sí es necesario contar con un servidor. Sin embargo, como les decía, en 3 de los municipios se lo ha instalado esto en un equipo de buenas características y con 3, 4 operadores ha funcionado perfectamente en los municipios. Excepto en uno que sí se ha adquirido un servidor, un pequeño servidor. Nosotros les hemos hecho la asistencia técnica, tecnológica, para que ellos puedan contar con un servidor. Les hemos dado las características mínimas. Incluso se ha apoyado con el tema de cotización, etcétera, porque algunos municipios no tienen esa capacidad. Y se ha adquirido un pequeño servidor en el cual se ha instalado el sistema, la base de datos, todo lo que corresponde, y actualmente ese servidor está dando los servicios para el tema catastral. Una vez que ya se tiene toda esta información, lo que hay que hacer, lo que prosigue es la exposición pública de resultados, ¿no? Al lado derecho pueden observar, esto es de un programa que Bolivia tiene a través del BIT, que es
programa de mejora de la gestión municipal. Este programa está realizado para los municipios capitales, ¿no? Sobre todo los grandes. Y aquí, si podemos apreciar, se está haciendo una exposición de los datos ya concluidos, ¿no? ¿Qué han hecho en esa exposición? Lo que se hace es, se verifica la información levantada, ¿no? Están presentes los propietarios, los vecinos. Si es un municipio grande, se lo hace por sectores, porque no ingresarían todos los propietarios. Si es un municipio pequeño, se lo puede hacer en un ambiente grande, como normalmente nosotros lo hacemos. Y ahí se muestra la información, todo lo que se ha hecho al alcalde, a las autoridades, y después se procede a verificar los datos con los propietarios. Esto se lo puede hacer de forma presencial, porque tenemos ahí los servidores, los equipos, personal que revisa la información. Y si el propietario quiere, también se lo puede hacer de forma virtual. Y toda la información se sube a la nube, y a través del Internet el propietario puede verificar sus datos y y validar, ¿no?, esta información. Al mismo tiempo, lo que se hace es, se registran los errores encontrados, ¿no? Si son errores muy leves y o sea, simples, se los puede corregir en los mismos equipos que se cuenta en la exposición. Y si son errores, digamos, que ya requieren de un levantamiento, de verificación, etcétera, ya estos errores son registrados para después ya corregirlos y mostrar a la población que ya hay una corrección, ¿no? Bueno, sobre todo estos dos puntos son los más importantes. Se hace esta exposición y una vez aprobado, ya se deja toda la información en el municipio y ya los operadores catastrales ya pueden hacer uso de ¿no? Otro aspecto que ya viene después de la implantación es la gestión catastral. Una vez que nosotros hemos dejado toda la información física, económica y legal en los municipios, ya ellos proceden con lo que es la gestión catastral, ¿no? Y ahí intervienen muchos aspectos. Entre los más importantes podemos ver, por ejemplo, lo que es la oficina virtual de catastro. Y esto ya es muy importante, como les decía, porque esto ya tiene que ver mucho con lo que es las ciudades inteligentes, ¿no? Les pongo un ejemplo de La Paz, que como les había mencionado, es uno de los municipios que ya está dando los primeros pasos en esto de ciudades inteligentes. Por ejemplo, en La Paz, en el municipio de La Paz, tienen una oficina virtual de catastro, donde yo puedo incluso iniciar mi trámite de forma virtual, puedo programar mi inspección de forma virtual, puedo hacer el seguimiento de los trámites de catastro de forma virtual, me hacen la notificación de alguna observación, alguna recomendación, o en el caso de que existiese alguna complementación del trámite de forma virtual, a través del correo, del celular, y ahora están entrando con el tema de WhatsApp, ¿no?, de las redes sociales. Entonces hay un adelanto muy grande en este municipio que ya nos está demostrando que los servicios ya los hace de forma virtual, ¿no? Uno puede entrar a la página de la Oficina Virtual de Catastro del municipio y puede ver los tipos de trámites que existen, la normativa que existen sobre esos trámites, en este caso catastrales, puede ver los requisitos que se tienen. Bueno, vale decir que hay mucha información en su Oficina Virtual de Catastro, ¿no?, que ahora ya en las ciudades ya de primer orden, súper desarrolladas, ya la están denominando sede electrónica catastral,
¿no? Pero inicialmente ellos ya lo manejaban como oficina virtual de catastro, pero ya han subido a otro nivel y ya la han denominado sede electrónica de catastro, ¿no? Hay también en estas páginas web, en estos portales, se puede también se puede obtener información geográfica, ¿no? Tienen geovisores a través de los cuales uno puede ir navegando y ver información catastral, pero de información no tan relevante, ¿no? Lo que quiero decir es que es información no de todo el predio, ¿no? Información necesaria como el código catastral, la superficie, la dirección, datos básicos sobre todo, que uno puede ir navegando y viendo en estos mapas virtuales que la oficina de catastro otorga, ¿no? Incluso uno puede, a través del código catastral, acceder a su predio y, como les decía, ver información básica de esto. Yo he visto que en otras ciudades no solo muestran, es decir, en otros países no solo muestran información básica, sino también muestran a través de un usuario contraseña ya información del propietario, información ya que tiene que ver con el registro catastral, información que ya es más a detalle respecto a un inmueble, ¿no? Sin embargo, aquí en lo que corresponde a La Paz, todavía no estamos entrando a ese nivel y simplemente se está mostrando información referencial, ¿no? Básica. Otro aspecto muy importante, como es la oficina virtual de catastro, es la infraestructura de datos espaciales. Cuando hablamos de un catastro multifinalitario, automáticamente tenemos que hablar de una infraestructura de datos espaciales. Nosotros en el Instituto Geográfico Militar hemos implantado el año pasado una infraestructura de datos espaciales a grandes escalas, todavía con información muy general, pero la intención es que este año implantemos una infraestructura de datos espaciales con una escala de 1 a 1000 y que esta infraestructura de datos espaciales también la podamos proporcionar a los municipios para que ya su información esté clasificada, organizada y que a través de esta infraestructura de datos espaciales puedan hacer el intercambio de información con la policía, con los bancos, con derechos reales, en donde se inscriben las propiedades, con el tema de salud, el tema de educación, el tema cultural, etcétera, etcétera. O sea, si uno en verdad quiere que su información catastral sea multifinalitaria, sí o sí tiene que pensar en una infraestructura de datos espaciales, ¿no? Para que las otras entidades puedan servirse de estos servicios de mapas y que además esté bien organizada a través de metadatos, a través de información geográfica, a través de descargas de archivos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros ahora estamos trabajando para ya convertir nuestro sistema en un sistema multifinalitario. Otro aspecto de la gestión catastral es el seguimiento de trámites. Bueno, es un poco hablábamos en la oficina virtual de catastro, pero no solo este seguimiento de trámites tiene que estar implantado en una oficina para que el vecino, el usuario, pueda hacer el seguimiento de sus trámites, sino también tiene que estar a través de un sistema implantado en el municipio mismo, ¿no? Donde se realiza la actividad catastral. Tiene que ser un sistema que maneje toda la documentación en formato digital, que además controle
un flujo de cada trámite, de cada tipo de trámite, que controle los requisitos que se tienen sobre cada trámite y que además principalmente controle los tiempos, límites o de procesamiento de cada trámite, ¿no? Es muy importante esto, con esto se está entrando a un gobierno electrónico, que es ya, como veíamos hace un momento, un aspecto muy importante para ya entrar a ciudades inteligentes. Tener a la mano estos servicios, no solo en el tema catastral, sino en el tema de administración urbana, control urbano, tema impositivo, salud, educación, todo tipo de trámite, ya da pie a que nuestra ciudad ya sea considerada como ciudad inteligente. Es uno de los aspectos muy importantes. Y utilizando, obviamente, el celular, tablet, computadoras, redes sociales, toda la tecnología que tenemos a la mano. Otro aspecto muy importante en cuanto a la gestión catastral es los observatorios de valor. En Bolivia, actualmente, solo La Paz está ya incursionando con este tema de observatorios de valor. Si bien los otros municipios tienen personal designado a esto de la actualización de las zonas, de los coeficientes, a la investigación del mercado inmobiliario, etcétera, pero no es denominado exclusivamente un observatorio de valor, ¿no? O sea, tampoco cumple con las características que tienen que tener los observatorios de valor. Nosotros estamos incursionando en este tema. Estamos esperando a que salga una normativa a nivel nacional donde están dando los parámetros y directrices para este tema de observatorios de valor. Una vez que podamos contar con esta norma que está en revisión, inmediatamente nosotros ya vamos a poder desarrollar en nuestro sistema muchos aspectos para el tema de observatorios de valor. Que más que todo es un tema, si bien ayuda un sistema, sistematizarlo ayuda mucho, pero más que todo es de análisis geoestadístico, ¿no? Y también geoeconómico, ¿no? Y nosotros vamos a entrar, como les decía, con la normativa en poco tiempo con este tema. Sin embargo, actualmente no lo estamos manejando, no se capacita sobre el tema, simplemente tenemos una metodología para el estudio técnico de valores catastrales, pero ya estamos viendo muy de cerca este tema de observatorios de valor. Y finalmente, integración con otras instituciones, ¿no? Voy a pasar muy rápidamente esto de las diapositivas que siguen, porque quiero irme a la última. Bueno, mencionamos un poco lo que es las oficinas virtuales de catastro, que tiene que tener un servicio catastral las 24 horas, se puede hacer trámites catastrales, se puede conocer lo que es la normativa, los tipos de trámites, sus requisitos, ¿no? He puesto de ejemplo uno de España, bueno, ambos de España, donde a través del QR se puede hacer una cita previa, y en el primer cuadro se puede ver el predio el predio de la propiedad de uno, ¿no? O el inmueble. En cuanto a infraestructura de datos espaciales, también hemos dicho que tiene que tener un catálogo de datos, que deben haber servicios web de mapas disponibles, acceso a roles, ¿no? Tienen que estar por usuarios al público, usuarios a empresas, y que sobre todo tiene que tener geovisores, ¿no? Para mostrar la información. Y me pareció muy interesante este cuadro que lo he recuperado, donde nos habla de recopilar información, gestionar información, procesar información y difundir información. Entonces, es a través de esto, como les decía, que nuestro catastro puede volverse multifinalitario. Esta es la parte, digamos, más importante para que tengamos un catastro multifinalitario. De lo contrario, nuestra información no puede ser consumida por otras instituciones, por usuarios, por vecinos, por propietarios, por empresas, por bancos,
no podrían, digamos, acceder a esta información de forma correcta, responsable, ¿no? Porque, por ejemplo, en los catálogos de datos está cuándo ha sido realizada la información, qué sistema de referencia, quién la ha hecho, qué resolución, en qué año, etcétera, etcétera. Entonces, y también a través de los servicios, por ejemplo, la policía o el ejército o los bancos pueden acceder a la cartografía a través de estos servicios, ¿no? Con su correspondiente credencial, que es usuario y contraseña. Por ejemplo, las empresas de servicios de agua, alcantarillado, podrían acceder a estos servicios, sobre todo para tener una cartografía base más real de la que cuentan, ¿no? Entonces, es así que se puede convertir un sistema catastral en sistema catastral multifinalitario a través de esta infraestructura de datos espaciales. También habíamos hablado del seguimiento de trámites, que nos debe permitir hacer el seguimiento, control de inspecciones, ¿no? Si se puede programar una inspección, si es que no se la ha podido hacer, se puede reprogramar esta inspección. Nosotros actualmente tenemos un sistema de trámites que cumple con todo esto que actualmente estoy diciendo, ¿no? Es un sistemita que nos permite hacer el control de los flujos en los distintos trámites catastrales, sean registro nuevo, cambio de nombre, valoración catastral, certificación catastral, divisiones, fusiones, anexiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este sistemita nos permite hacer el seguimiento a cada tipo de trámite con sus correspondientes requisitos y también hacer un control de las inspecciones, también los tiempos de procesamiento. Si ha pasado a un operador catastral, cuánto tiempo lo tiene y de acuerdo al tiempo determinado se le va pintando de rojo, amarillo y verde. Rojo es alerta, que ha pasado ya el tiempo prudente en el que tendría que responder. Después amarillo y finalmente verde si está en tiempo, ¿no? Amarillo si ya está por concluir los días. Después, control de observaciones. A través del sistema se puede emitir las observaciones si diera el caso de algún trámite y también se puede enviar tanto al WhatsApp como al correo electrónico, ¿no? Esto es de mucha ayuda porque inmediatamente haya la observación, el propietario ya puede conocer que hay una observación. Si le falta algún documento, si tiene que rectificar algo, corregir, si tiene que definitivamente, o si el trámite está observado y no le dan curso. Entonces, inmediatamente ya el propietario puede saber de estas observaciones que pudiera tener el trámite, ¿no? Es información muy valiosa y también da pie a lo que ya hablamos, un gobierno electrónico, ciudades inteligentes, y eso es, ¿no? Una ciudad inteligente es prácticamente que todos estos servicios estén al alcance de la ciudadanía. Hablábamos también del observatorio de valor, lo que es las encuestas de mercado, cambio de los coeficientes, zonas geoeconómicas, control de valores. Nosotros estamos ya queriendo implantar esto, simplemente estamos esperando que la normativa nos llegue. Sin embargo, ya hemos investigado este tema, ya algún personal del IGM ha realizado cursos, se ha especializado, se ha capacitado y prácticamente estamos listos para entrar a esto de los observatorios de valor, ¿no? Sobre todo lo que queremos es un poco sistematizar este proceso, pero más que eso es capacitar a los técnicos de los municipios para que puedan hacer este trabajo, porque ya va a depender de ellos que en el día a día ellos ya puedan hacer este trabajo. Y tienen que conocer a cabalidad cómo es que se hace este trabajo. Y además, con la ayuda de una sistematización de la información que nosotros les vamos a hacer, pero sin embargo es un análisis que ellos tienen que hacer y van a ser capacitados para poder realizar este trabajo, ¿no? Ingeniero Nelson. Otro, sí. Ya tenemos que dar pase al bloque de preguntas. Perfecto. Gracias. Ya, simplemente cierro con esto, decir que
el sistema de catastro tiene que interactuar con otras instituciones. En nuestro caso de Bolivia, SEGIP, que es de Servicio General de Identificación Personal, tema del DNI, nosotros le llamamos carnet de identidad, con el tema de RUAT, quienes los que cobran el impuesto, el tema de derechos reales, es donde se registran los inmuebles, y el tema de servicios de impuestos internos, ¿no? Si hubiesen otras entidades, sería mejor. Sin embargo, el sistema tiene que interactuar con estas bases de datos, con estos sistemas, para tener ya llegar a tener una ciudad inteligente y compartir información. Entonces, esto es muy importante para el tema del sistema catastral. Bien, se ha tocado muchos temas en cuanto a lo que es ciudades inteligentes, pero sobre todo he querido así, a grandes rasgos por el tiempo, dar un pantallazo de lo que se hace para implantar un sistema catastral a nivel de municipio en su área urbana. Entonces, muchísimas gracias y estoy presto a las preguntas que se van a hacer para dar una mejor respuesta, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Barahona por su excelente exposición. Ahora vamos a dar pase al bloque de preguntas realizadas por nuestros participantes. Para ello, daré pase al licenciado Amador Zafra, colaborador de la Subdirección de Formación Registral, quien dará lectura de las preguntas para que el ingeniero Barahona tenga la amabilidad de responderla. Licenciado Amador, ¿lo escuchamos? Muchas gracias, Katia. Ingeniero, ¿Cómo agradecemos está? por su exposición y vamos por la primera pregunta. En el catastro que realiza a través de fotografías aéreas, ¿existe algún tratamiento normativo o protocolo administrativo para no afectar el derecho a la intimidad? Sí, bien, nosotros usamos las fotografías aéreas, como les decía, como base para una mejor visualización de la trama urbana, ¿no? Lo que quiero decir es que la ortofoto, a través de estas ortofotos, nosotros no generamos la cartografía. Lo hacemos a través de métodos directos que nos permite el RTK o la estación total, ¿no? Lo que hacemos es ingresamos a cada inmueble, le explicamos al propietario qué trabajo se va a hacer, qué cosas se va a medir y en compañía del propietario empezamos a hacer la medición, ¿no? De su inmueble, de sus bloques constructivos, de sus mejoras, etcétera. Todo lo que físicamente corresponde a catastro, nosotros le hacemos la medición. Muchos de los inmuebles que se los denomina inaccesibles no nos dejan ingresar, ¿no? Vale decir que el propietario no está de acuerdo en que nosotros hagamos la medición por muchos temas, entre esos viene el tema de lo que usted habla, digamos, de resguardar su privacidad, y no se ingresa, ¿no? Es más, en los predios que nosotros ingresamos, no se ingresa a las viviendas, sino al patio, ¿no? Al inmueble, y desde el patio se hace la medición. No ingresamos a los cuartos, a las viviendas, no se ingresa. Entonces, es la metodología que trabajamos. Vale decir que las ortofotos simplemente nos muestra techos, patios, aleros, ¿no? Construcciones, pero la medición la hacemos de un método directo a través de RTK, de estaciones totales, con la autorización del propietario. Esa es nuestra metodología y a través de eso vemos que no se pueda, digamos, transgredir la privacidad que corresponde a cada inmueble, ¿no? A cada propietario. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Siguiente pregunta. En cuanto a las superposiciones de partida, ¿con qué normativa se está regularizando? ¿En qué consiste la regularización y cuál es la normativa aplicable? Ya, en el país actualmente se tiene una ley, la 247, que es una ley de regularización de derecho propietario, ¿no? A través de esta ley, los inmuebles que no han perfeccionado su derecho propietario
de forma no jurídica ni legal, sino de forma administrativa, pueden regularizar sus bienes inmuebles. ¿Cómo interviene el municipio? El municipio lo que hace un levantamiento de este inmueble, de sus vecinos, de sus colindantes, presenta un plano, se le asigna un código catastral y se define todas las características del inmueble. Entonces, a través de este plano, Derechos Reales, que es la institución donde se registran los inmuebles, hacen el trámite administrativo y otorgan el derecho propietario. Ahora, si en este informe pudiese haber sobreposición, por ejemplo, con propiedad municipal, entonces en el informe mismo se pone esta observación y se manda a Derechos Reales. Ahora, si hay una sobreposición, un traslape, un doble derecho propietario, a través de las inspecciones también se define esto y se pone en el informe catastral y esto es derivado a Derechos Reales. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Siguiente pregunta. En el álgebra de mapas, ¿qué indicadores del catastro apoyan a la elaboración del plano de zonificación? Perfecto. Lo que hemos hecho, por ejemplo, en un municipio muy pequeño que hemos trabajado, donde ha sido nuestro proyecto piloto en esto de zonificación, hemos generado 2 mapas, 2 zonas, ¿no? O sea, 2 mapas zonificados, más bien. Uno que era físico, ahí tenía que ver lo que es las curvas de nivel, ¿no? Hemos generado un mapa de pendientes, porque además este municipio lo ameritaba, tenía una topografía muy pronunciada, como La Paz más o menos, los que conocen. Hemos creado este mapa, hemos visto lo que es curvas de nivel, pendientes, hemos visto servicios básicos, hemos visto infraestructura urbana, hemos visto cercanía al centro del municipio, hemos visto hospitales, hemos visto colegios, unidades educativas. Básicamente eso ha sido, con lo cual nos ha permitido generar nuestras zonas físicas. Y en el tema de zonas económicas, exclusivamente hemos visto el tema de la encuesta del mercado inmobiliario, ¿no? Hemos generado una muestra muy significativa en la cual se ha encuestado al propietario. También hemos visto esto con los bancos un poco, porque tienen también ese dato, y también hay unas instituciones que se dedican al tema de comercialización de inmuebles, ¿no? No está muy definido en Bolivia eso, no es como en otros países que a través del mercado inmobiliario, todo aquello, ya hay mucha información. Aquí son como empresas que se dedican a la venta. También se ha consultado a estas empresas, se ha consultado a los periódicos, a las ventas a los impuestos de transferencia que se han hecho. Entonces, a varias fuentes. Y a través de esas fuentes hemos generado nuestros mapas económicos. Lo hemos homogenizado, tanto en lo físico como en lo económico, y con un álgebra de mapas hemos sobrepuesto y nos ha salido nuestro mapa físico-económico, con lo cual ya hemos determinado el valor del suelo. Ahora, en cuanto a las encuestas, han habido datos atípicos, ¿no? O sea, picos, porque no siempre la gente sabe cuánto cuesta su inmueble. Muchas veces no conoce y se inventa. Entonces, esos datos atípicos podían ensuciar, digamos, nuestro análisis estadístico. Entonces, un poco hemos usado geoestadística y también hemos usado regresión lineal, ¿no? Básicamente, para que estos picos no alteren nuestros resultados. Esa ha sido la metodología que hemos utilizado. Muchas gracias, ingeniero. Siguiente pregunta. ¿Qué institución administra el catastro en Bolivia? ¿Existen más de una institución? Bien, inicialmente estaba el Instituto Nacional de Catastro,
que era cabeza de sector para el tema catastral. Pero a través de una ley, lo que hizo el gobierno ha asignado todas las atribuciones a los municipios, ¿no? Entonces, cada gobierno municipal, en lo que corresponde al área urbana, administra su catastro, no solo la administración, también la normativa. Sin embargo, esta normativa que ha salido a nivel nacional, si bien nos dice que cada municipio administra su catastro y genera su normativa, también el gobierno central puede apoyar con normativa y puede hacer proyectos de catastro. Entonces, por eso también que surgió este proyecto del BID, donde en las capitales principales se está haciendo el catastro. Entonces, haciendo ya un resumen de las respuestas, lo que puedo decir es que cada municipio administra su catastro, sin embargo, está el Ministerio de Obras y Vivienda, un poco que regulariza este tema, y también estamos nosotros, ¿no? Como Instituto Geográfico Militar y de Catastración, que apoya la implementación del catastro. Y en el tema rural está el INSA. Muchas gracias, ingeniero. A los participantes, si desean realizar alguna pregunta, pueden levantar la mano para poder activarle el micrófono. Siguiente pregunta, ingeniero. En el caso de SUNAR, ¿la normativa peruana mantiene el uso del ArcGIS o está pensando en realizar el cambio hacia un software libre? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, tengo entendido que en Brasil, por ejemplo, hay una ley que sí obliga a que todas las instituciones manejen software libre y no así propietario. En Bolivia, por ejemplo, hay una ley de telecomunicaciones que si no es bien tajante, pero dice que el gobierno ya tiene que estar incentivando al uso de software libre. En lo que corresponde al municipio, perdón, al país de Perú y exclusivamente a lo que es el SUNARPI, pienso que obedece mucho a la normativa que se tuviese, ¿no? Perú, básicamente, desconozco cómo está la normativa en cuanto a uso de software libre, pero si hubiese alguna normativa que, digamos, nos instruya a hacer este cambio, lo que podríamos pensar inmediatamente es en el QGIS, ¿no? Que más o menos está a la par con el ArcGIS. Sin embargo, por ejemplo, en el municipio de Santa Cruz, que es uno de los municipios muy grandes aquí en La Paz, maneja ArcGIS y ha hecho un justificativo de por qué maneja ArcGIS, porque es una ciudad muy grande, tiene mucha información, tiene ortofotos muy pesadas, vale decir que maneja una información y hace un análisis, digamos, de su información muy específica. Entonces ellos han podido justificar la adquisición del ArcGIS. Entonces, respondiendo a la pregunta, pienso que si la normativa peruana permite manejar ArcGIS, entonces yo estaría de acuerdo que continúen con eso, siempre en visión de pasar a software libre, ¿no? Que es lo que actualmente muchos países están haciendo. Gracias, ingeniero, por su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Tienen experiencia generando planos de forma masiva en QGIS? Sí, lo que hicimos actualmente, hemos intervenido un municipio de aquí cerca a La Paz, que su nombre es Sorata, y lo que nos han pedido es la generación de mapas individuales, ¿no? Y de un solo proceso. Nosotros lo que hemos hecho es con Python, ¿no? Ustedes conocen, los que manejan SIG, Python es un lenguaje de programación con el cual podemos personalizar tanto a ArcGIS como a QGIS, ¿no? Entonces, a través de esta herramienta, nosotros hemos personalizado la generación de mapas y certificados individuales de forma masiva y totalmente automatizada. Entonces, ha sido un trabajo que hemos hecho reciente y en el cual hemos tenido que apoyarnos en Python para generar estos procesos automatizados y sacar información. Python es lenguaje de programación muy potente, trabaja de la mano con QGIS, también con ArcGIS, y esto nos ha permitido hacer lo que dice, ¿no? Generar información rápida, individual, precisa y procesada, ¿no?
Muchas gracias, ingeniero. Tenemos, han levantado la mano la ingeniera Isabel María Ramos. Ella desea hacer uso de la palabra. Por favor, equipo técnico, para que activen el micro. Sí, sí, buenas noches. Soy doctora en Derecho y Ciencias Sociales, o sea, soy abogada especialista justamente en accesibilidad para las personas con discapacidad. Le pregunto al ingeniero lo siguiente. Este sistema, estos programas en los cuales ustedes están implementando para lograr una ciudad accesible, mejor dicho, una ciudad digital, una ciudad inteligente, y justamente, bueno, este tipo de mapas y cartografía ha sido implementada también, o sea, se la está precisando en forma compatible con aquellos sistemas para personas con discapacidad, sobre todo visual, cuando la mayoría de los países tienen la problemática que no se ha tenido en cuenta la compatibilidad de los sistemas convencionales, porque si no, sería muy difícil poder acceder al seguimiento de los trámites, como del mismo modo que no poder contar dentro de la segunda base de archivos a la cual usted hoy hacía referencia, que sería cuando uno podría tal vez consultarlos, de ciertos mapas ápticos. No sé si soy clara en la pregunta. Sí, Si sí, es lo... sí. Bien, bueno, en este aspecto específico que usted menciona, nosotros en nuestro sistema no lo hemos visto, pero tenemos el conocimiento, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, que sí ya está interactuando con personas de discapacidad distinta, ¿no? De capacidad distinta más bien. Por ejemplo, si uno es sordo, entonces se le envía mensajes de texto, ¿no? O mensajes de audio en el caso de que no tenga la visión. Entonces, sí, el municipio de La Paz tenemos entendido que sí está trabajando en estos temas con personas de discapacitación a través de los sistemas, ¿no? Pero lamentablemente nosotros todavía no estamos incursionando en este tema en nuestros sistemas, porque primero pienso que tendríamos que ver el tema técnico, y una vez cubierto ya todos los aspectos técnicos, que todavía nos falta un tramo largo, recién ya pasaríamos a ver temas ya más específicos como el que usted menciona, que son muy importantes porque, por ejemplo, en los municipios pequeños, la gente mayor que vive y no tiene hijos, no lee ni escribe y no sabe ni firmar. Entonces, es muy importante que estos sistemas vean estos aspectos. Y como le digo, La Paz sí lo está viendo en sus sistemas, y nosotros recién vamos a incursionar, que es algo muy importante que también me está haciendo notar y que no lo habíamos pensado, que sí hemos visto en La Paz, pero que en una próxima versión, me imagino, ya entraríamos en ese otro campo. Le agradezco porque obviamente hay un gran porcentaje de personas con discapacidad y que tendrían y que ejercen incluso labores de trabajos de envergadura relacionados justamente con lo que ustedes están brindando, y el seguimiento de un expediente, por ejemplo, o el seguimiento de un trámite, no lo podrían realizar si no hay adecuación de los sistemas. Por eso le decía ello, y le agradezco su pregunta. Gracias. A usted, las gracias. Agradecemos al ingeniero y a la doctora Isabel María Cristina por su intervención. Siguiente pregunta. La ley de catastro que ha emitido el municipio de La Paz ha considerado que prevalezca la información catastral sobre el registro. Pero, ¿qué pasa si existe una oposición de los colindantes que no están conformes de rectificación de sus áreas? Bien, sí. Por ejemplo, en La Paz lo que se hace es, se ha presentado una ley de catastro
Y acompañada a esta ley, se ha creado un reglamento de catastro, ¿no? Eso ya es un tema más técnico. Este reglamento, entre varias cosas, ha puesto las casuísticas que hay en los registros catastrales. Por ejemplo, en sobreposición, en área verde, en área protegida, varias casuísticas. Y una de esas es la que se menciona en la pregunta, ¿no? Cuando los propietarios colindantes tienen un traslape, una sobreposición, o definitivamente hay un doble derecho propietario, lo que hace La Paz es no, si bien hace el registro de la propiedad, pero no emite el certificado catastral. Porque lo que indica el certificado catastral es claro, dice no define derecho propietario. Entonces, la única institución, ¿no?, que podría hacer esto es a través de un proceso legal, juez, ¿no? Y lo que se hace es, se le observa el trámite, sí se hace el registro, no se emite la certificación y queda en una capa de observados, en el cual la observación es hasta que no se defina el derecho propietario o no haya actas de conformidad con los vecinos, no se puede emitir el certificado catastral. Eso es lo que procede en cuanto a su normativa en La Paz. Gracias, ingeniero, por su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Cómo tratan los grados de desfase sobre la información pasada? Por ejemplo, en el Perú trabajamos con información antigua y que se encuentra en PSA D56. Sin embargo, con el software ArcGIS hay dos factores a utilizar. 8 y 1 recomendadas por ESRI incluso indican que el factor 8 es mejor para Perú. Cuando queremos convertirla en WGS84, sin embargo, en algunas zonas hay desfase gráfico significativo. Pregunta. ¿Hay algunas normativas que precisen el uso del software o de los factores recomendados por los desarrolladores de las herramientas? Nosotros hemos tenido el mismo problema. Por ejemplo, había un municipio que hace años atrás ha hecho su catastro y obviamente tenía su cartografía, todo aquello. Y era un sistema antiguo, ¿no? Un sistema de referencia antiguo. Entonces, cuando nosotros hemos hecho la transformación, hemos tenido serios problemas. Muchos, como indica la pregunta, muchos de los sectores han salido muy desplazados. En verdad es un problema grande. Nosotros hemos tratado de esto, hacerlo con ArcGIS y con QGIS también. Lamentablemente en muchos sectores sí han igualado, pero otros han quedado lamentablemente desplazados. Y si bien hemos visto algunas ISOs que nos ayudan, sin embargo, no tenemos normativa específicamente sobre este punto y tampoco por lo menos en QGIS, no nos plantean una solución. Hemos hecho mucha investigación sobre esto. Tampoco nos plantean una solución. Entonces, básicamente hay un hueco en este tema técnico que nosotros también hemos tenido problemas. Y también sé que en municipios como en el Alto, que es de Bolivia, que su información es muy antigua y ahora tienen la nueva, también sufren este tipo de inconsistencias, de observaciones, que lamentablemente nosotros no hemos podido dar solución. Simplemente hemos apaleado un poco para que el trabajo sea lo más correcto posible, pero mucho más que eso no hemos podido hacer. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Penúltima pregunta. ¿Qué recomienda para un ingeniero, no de sistemas o de software, para el desarrollo de los sistemas catastrales en las ciudades inteligentes? Utilizar implementaciones de terceros como el SRI, el uso de algún CRM, si existiese, o desarrollar los propios sistemas en base a códigos de programación y base de datos. Bien, en este punto hemos tenido mucha experiencia, no solo en el Instituto Geográfico Militar, sino también en el Ministerio de Obras y en los municipios donde yo he trabajado, en el Alto y La Paz. Yo lo que recomiendo, y es en función a la experiencia que he tenido, es que muchas veces los software ya desarrollados no se adecúan
exactamente a nuestras necesidades. Y entonces es ahí donde hay que apalear, parchar, como decimos en términos informáticos, distorsionar un modelo de base de datos, etcétera, etcétera. O sea, lo que me refiero es que yo lo que sugiero es siempre el desarrollo propio, porque es un sistema, tiene que ser como un zapato, como un saco, ¿no? Tiene que ser cabal, tiene que cubrir todas las necesidades que nosotros tengamos, ¿no? Y que además no dependamos de terceros para que esto sea escalable. Si en un futuro queremos sacar más versiones o definitivamente crear más módulos, nosotros tenemos el know-how, entonces, y la experiencia de los técnicos que han hecho. Siempre yo sugiero por la experiencia, por la mala experiencia que he tenido, es que se desarrolle un software propio, haciendo el esfuerzo que corresponde, ¿no? Porque es un esfuerzo muy, muy grande, de verdad. Muchas gracias, ingeniero. Última pregunta. ¿Qué rol cumplen los verificadores catastrales en este proceso? ¿Es necesario su actualización o su vinculación con el Sistema Integrado de Catastro Nacional? Ya, bien, en Bolivia, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, a través de su Viceministerio de Vivienda, quería hacer un repositorio de toda la información catastral. Incluso se han comprado servidores, se ha creado un data center, se ha creado todas las condiciones para que esta información de todos los municipios que tengan catastro esté almacenada en un repositorio nacional y que además también no solo sirva como un backup de seguridad, sino también sirva para esto de la supervisión, el control, todo aquello. Sin embargo, los municipios, los gobiernos municipales, al ser autónomos, se han negado rotundamente a esto. Entonces, ellos dicen, queremos tener nuestros servidores, queremos tener nuestra información, manejar, y que nadie pueda, digamos, intervenir en el control, en la supervisión, en nada respecto a estos datos catastrales. Entonces, si se dan cuenta, esto perjudica mucho, sobre todo al tema de ciudades inteligentes, donde su concepto básico es el intercambio de información, ¿no es cierto? Entonces, hay todavía un poco, digamos, de cierre mental en este tema sobre los municipios, y entonces a través de eso no se puede hacer un control, ¿no? Sobre todo en Bolivia. Pero yo sé, por ejemplo, en Colombia, que el Instituto Agustín Codazzi es quien administra toda la información catastral dentro de sus servidores. Entonces, ahí ya nos da pie a que esta información pueda servir para una ciudad inteligente. Pero en Bolivia, de donde yo pertenezco, esta información no es administrada de forma central, ¿no? Sino cada municipio hace el trabajo, lamentablemente. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Agradecemos al ingeniero Nelson Barahona por absorber las preguntas de nuestros participantes y damos pase a la licenciada Katia Tenorio. Adelante, Katia. Muchas gracias. Agradecemos a los asistentes que han participado con sus preguntas y por supuesto a nuestro invitado por compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. Ingeniero Barahona, ¿desea dar las últimas palabras antes de despedirnos? Sí, por favor, muchísimas gracias por la invitación. A nombre del Instituto Geográfico Militar y del comandante, quiero hacer llegar un caluroso abrazo, ¿no? Y decirles que siempre estamos predispuestos, no solo mi persona, también hay grandes profesionales en el Instituto Geográfico Militar que siempre van a estar prestos a apoyar este tipo de eventos tan importantes y de tecnología, y simplemente agradecerles y que sea hasta una próxima oportunidad. Ingeniero, reiterarle nuestro agradecimiento por su presencia y su tiempo, y esperamos que nos pueda acompañar en otra ocasión. Finalmente, indicarles que nuestras conferencias web serán difundidas a través de la página web de la subdirección que se está presentando ahora a través del chat, y estén atentos en las próximas semanas que se va a publicar la conferencia web de abril.
Que tengan todos muy buenas noches.